estemos cubriendo en oración. Nosotros acá estamos contentos, estamos todos juntos, pero hay personas que están dejando sus lugares, sus familias, y están entrando en zonas de profunda oscuridad espiritual. Respaldémoslos en nuestro tiempo, aún cuando nos vayamos a dormir o nos acordemos. Este equipo, no quiero decir más datos porque por cuestiones de seguridad, pero está entrando en una zona de tinieblas, profundas tinieblas espirituales. Debemos reconocer que la palabra pacto, un poco lo decía recién nuestro hermano Lucio, no goza de buena prensa en medio nuestro. Cuando uno escucha en el campo de lo espiritual la frase de que una persona ha hecho un pacto, no se nos viene como primera imagen que la persona ha intimado más con el Señor, sino que ha entrado en una peligrosa relación con las huestes espirituales de maldad. En el campo de lo político, recién citaba nuestro hermano algunos pactos que conocemos, otros de los que conocemos solamente una parte, pero que están viciados de un halo de sospecha de lo que no conocemos de esos pactos y que fueron forjados para beneficio exclusivo de sus protagonistas y en desmedro de los que no participaban de ese pacto. Pero la verdad es que más allá de las malas referencias que a veces nos puede traer la palabra pacto, es indiscutible que el concepto del pacto es fundamental en la palabra de Dios. No podemos negar que la palabra de Dios da al concepto de pacto un valor fundamental, sin el cual quizá no podemos entender gran parte del testimonio bíblico. El corazón de Dios quizá no lo llegaremos a discernir plenamente si no entendemos de qué hablamos cuando hablamos de pacto. Su naturaleza, su plan de redención, aún el tipo de relación que Dios quiere establecer con nosotros, sus hijos, se puede entender más plenamente a la luz del concepto de pacto. Y aún la relación entre nosotros como sus hijos también se van a entender más plenamente cuando captemos realmente qué significa para nuestro Dios el hacer un pacto delante de su presencia. Como ejemplos escriturales ustedes pueden entender, por ejemplo, que a nuestro mismo Dios en varios pasajes, como por ejemplo Primera de Reyes 8:23, se lo define como un Dios que guardas el pacto, en primer lugar, y la misericordia a tus siervos, en segundo lugar. En muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, pecado es definido, como por ejemplo en Segunda de Reyes 18:12, como quebrantar o faltar al pacto, o como en Nehemías 1:10, como no guardar el pacto. Todas estas frases en relación con el concepto de pacto, especialmente en el Antiguo Testamento, es sinónimo de pecado. Y en Isaías un pasaje precioso, Isaías 42:6, dice, hablando del siervo sufriente: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré, y escuche bien cómo sigue, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. O sea que la misión del siervo, del Mesías, estaba definida como aquel que iba a constituir el pacto de Dios con su pueblo. Nosotros mismos, en la etapa que el Señor nos ha permitido vivir, en esto que la Biblia llama técnicamente los últimos tiempos, esta etapa de la historia, esta etapa del plan de Dios que viene después de la cruz, nosotros somos definidos, según el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:6, como ministros de un nuevo pacto. Ahora, por lo tanto, si necesitamos conocer el corazón de Dios, si queremos conocer más de sus planes, si queremos conocer un poco mejor qué tipo de relación quiere que forjemos, necesitamos entender un poco mejor el concepto de pacto. Básicamente en la palabra de Dios ustedes van a encontrar dos grandes tipos de pactos. Esos pactos que ustedes a lo mejor estudiaron, aquellos que pasaron por el seminario, uno de ellos es lo que se llamaba el pacto de soberanía o vasallaje. Era el pacto entre un soberano y un súbdito, entre un rey poderoso y un rey de menos poder. Era uno que imponía las condiciones y el otro que las aceptaba.
Este pacto es el más famoso de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque pactos como el sinaítico, por ejemplo, tienen la forma de este pacto. Cuando Dios renueva su pacto a la muerte de Moisés y cuando a este lo sucede Josué, la renovación del pacto también sigue el formato de estos pactos antiguos de soberanía o vasallaje. Pero existe un segundo tipo de pacto, un pacto que tal vez no es tan numeroso en la Biblia, que es el pacto que se llama pacto o tratado entre iguales, entre pares, aquel que se celebra entre dos personas, ya no un soberano ni un súbdito, sino entre dos personas que toman un acuerdo y se hacen llamar, y no casualmente, hermanos de ese pacto. Para los que tal vez no les viene mucho a la mente, este tipo de pacto es el que celebró, por ejemplo, Abraham y Abimelech, Génesis 21, Génesis 26. Es el pacto entre Labán y Jacob, Génesis 31. Pactos entre personas que se consideraban pares, en un mismo nivel. Pero hay un pacto en la palabra de Dios, dentro de este grupo de pactos de amistad, que marca una diferencia. Y marca una diferencia porque ese pacto tiene algo que los demás no tienen. Este pacto es el pacto entre David y Jonatán. Es un pacto de amistad. Y justamente este es el elemento que le faltó a los otros pactos que le mencioné, entre Abraham y Abimelech, o entre Jacob y Labán, que veía quién le podía sacar ganancia a quién. Acá, entre David y Jonatán, hubo un pacto que se dio en un momento muy particular de la historia del pueblo de Dios y que yo creo que es importante analizarlo juntos, porque si queremos pactar como hijos de Dios, creo que David y Jonatán tienen mucho para enseñarnos de cómo ellos lo hicieron sobre un fundamento que hizo nacer Dios, y es esa amistad que viene naciendo del corazón de Dios. Para que entendamos un poquito este pacto que se dio entre David y Jonatán, yo quiero darles algunas semblanzas que los permitan a ustedes entenderlo mejor. Por ejemplo, si hablamos del contexto, del trasfondo en que se da este pacto entre David y Jonatán, es un tiempo muy especial del pueblo de Dios, un tiempo en que la monarquía estaba recién naciendo, y un tiempo en el que el pueblo de Israel tenía la espada de Damocles sobre su cabeza del pueblo filisteo. Los filisteos, para aquellos que lo han leído un poquito, era un pueblo de mercenarios, un pueblo militar, un pueblo que vivía de la guerra, y un pueblo que arriba a Palestina casi simultáneamente que el pueblo de Israel, pero por el mar. Ellos con su unidad, con su poder bélico, con su organización que hicieron, según los entendidos, pusieron en evidencia que el sistema tribal de Israel hacía agua por varios lados. Y todo confluye ahí cuando vienen a buscarlo al anciano Samuel y le dicen: queremos un rey como las demás naciones. Pero este era el trasfondo, un gran cuco en el fondo, que era el pueblo filisteo, y era su poder militar, y era el estar sojuzgando en cierta manera al pueblo de Israel. Pero había un rasgo interno que da también contexto a este pacto entre David y Jonatán, y que es un rasgo triste. Es la crisis del liderazgo en el pueblo de Dios. Particularmente su rey está en crisis. El líder que Dios puso para llevar justamente a su pueblo a la victoria contra los filisteos está pasando una seria crisis de liderazgo. Él ya ha sido rechazado por Dios por pecados específicos en los que Dios descubrió a Saúl, y la victoria que ustedes ya conocen, categórica, milagrosa, espectacular, del joven David contra Jonatán, lo único que hacen es, en el corazón de Goliat, de Saúl, agravar su crisis de liderazgo. Los protagonistas de este pacto de amistad, tal vez el menos conocido es Jonatán. Según 1 Samuel 14:49, Jonatán era el hijo mayor de Saúl. No es un dato menor, porque era el que naturalmente debería haber seguido a su padre
si no hubiera irrumpido en la escena de Israel David. Él era el hijo mayor, y no solamente era el hijo mayor, si ustedes luego en sus casas se toman el tiempo de leerlo, en 1 Samuel 14 ustedes van a ver que Jonatán era un flor de guerrero militar. Era un guerrero que ahí en 1 Samuel 14, con solamente un escudero, elimina a cerca de 20 filisteos y en un terreno muy escarpado, en una montaña. O sea que tenía los dotes, las características y lo natural para suceder a Saúl. Y es importante entenderlo esto, porque nos va a llevar a apreciar a Jonatán en mayor profundidad cuando veamos su actitud frente a David. El otro protagonista de este pacto es justamente David, el octavo de los hijos de un hombre que se llamaba Isaí, que según 1 Samuel 17, versículos 12 y siguientes, desde niño fue pastor de ovejas, y que bueno, llegado el momento, salta a la fama cuando vence a Goliat. ¿Qué encontré yo en este pacto que me llevó hoy a querer hablarles de este pacto entre David y Jonatán? Encontré la particularidad de que es un pacto que nace y se va desarrollando en 4 momentos especiales que los lleva a sus protagonistas a 4 momentos de este pacto. Vamos rápidamente al primero. El primer momento del pacto, ustedes lo tienen en 1 Samuel, capítulo 18, versículos 1 al 9. Ustedes se ubican, David viene de vencer, como decíamos recién, en forma milagrosa y espectacular a Goliat, y es el tiempo del reconocimiento de David. Si lo conociéramos a David a partir de 1 Samuel 18, más de uno de nosotros no nos disgustaría estar en su lugar. Era el muchacho lindo, valiente, el héroe de la película, al que todos aclamaban y aplaudían. Pero si ustedes estudian un poquito el antes de este joven, van a ver que fue víctima desde chico de una serie interesante y triste de menosprecios. Si lo quieren rastrear, el primero de ellos es en la misma casa de su padre. ¿Se acuerdan la historia? Samuel va a ungir rey y el padre le presenta a todos sus hermanos, menos aquel que para el padre seguramente no tenía pinta de rey, el que quedó cuidando las ovejas. Y si ustedes luego leen en sus casas, se van a dar cuenta que al menos que Samuel lo hubiera obligado, Isaí no lo hacía venir ese día a David. Primer menosprecio, el que no era el candidato para ser rey. 1 Samuel 17, David está llegando al campo de batalla, quiere averiguar qué es lo que está pasando, que está ese gigante gritando. Uno de sus hermanos lo escucha y le dice: yo sé por qué vos estás preguntando lo que estás preguntando. Y le dice: sos un soberbio y tenés malas intenciones. 1 Samuel 17, 28, segundo ataque de menosprecio. Llegan al versículo 33 de este mismo 1 Samuel 17, y el que menosprecia a David es el mismísimo Saúl, cuando le dice: vos sos un muchacho, y él desde que antes que vos nacieras ya está con la espada en la mano, no sos capaz. Y si ustedes van al momento de los versículos 34 al 37, lo van a tener a David hablándole a Saúl. ¿Qué está haciendo David con Saúl? Está tratando de convencerlo que lo deje ir a pelear con Goliat. Él mismo tratando de superar el menosprecio general hacia su persona. Y como diría el vendedor ambulante, como si esto no fuera poco, llega a enfrentarse cara a cara con Goliat, y lo primero que le tira a Goliat no es una piedra, no es una lanza, no es una espada, sino que lo que le tira es un menosprecio. Lo menosprecia como persona, lo menoscaba como adversario. Si ustedes fíjense, 1 Samuel 17, el versículo 42, dice: cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué hizo? No lo tomó en serio. O sea, lo subestimó. Fíjense todos los menosprecios a los que tuvo que superar David simplemente para poder ponerse enfrente de alguien que humanamente lo iba a matar. Ahora, yo todo esto se lo digo porque en el momento en que David vence a Goliat,
el empezar a recibir el reconocimiento y el aprecio de sus semejantes, yo creo que para David fue una sensación y un gusto raro y nuevo. Nunca lo habían apreciado de esa manera. Nunca lo habían reconocido, menos habían victoriado su nombre. Ahora, cuando Jonatán ve esto, y este es el primer momento del pacto, él lo que hace, siendo Jonatán, siendo el que podría haber sido rival directo al trono de David, lo que hace, creo yo, es sumarse al aprecio y al reconocimiento que los demás estaban haciendo de David. No empieza a criticarlo a David, no empieza a decir, no, ustedes no saben esto de David. Se suma al aprecio y al reconocimiento de los demás. Y no solamente eso, sino que trata de ayudarlo para que su liderazgo se fortalezca. Acompáñenme por un momento, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1. Dice, aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Para los mal pensados, que nunca faltan, esta misma frase se aplica en Génesis 44 al sentimiento de Jacob hacia el hijo menor Benjamín. Es la misma frase que habla de la relación íntima, afectiva de un padre hacia su hijo. Y yo creo que ese afecto que nace en Jonatán hacia David no puede tener otro autor que Dios mismo. ¿Y saben por qué lo creo? Porque lo natural, si no hubiera sido Jonatán, no era que hubiera nacido este deseo de sostenerlo a David para que llegue a ser el nuevo rey, sino que lo natural hubiera sido lo que nació en Saúl: recelo, envidia y ganas de eliminarlo. Jonatán sorprende, y yo creo que viene de Dios este sentimiento de amistad, y que luego se suma al aprecio y reconocimiento, y le propone llegar a una relación de pacto. ¿Y por qué digo que es Jonatán el que propone este pacto? Porque si después quieren leerlo más adelante, en 1 Samuel 28, David le dice, vos me hiciste entrar en este pacto. O sea que el que tuvo la iniciativa no fue David, fue Jonatán. Dice 1 Samuel 18, versículos 3 y 4, vamos al momento inicial de este pacto. Hizo Jonatán un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Se quitó Jonatán el manto que llevaba y se lo dio a David, así como otras ropas suyas, su espada, su arco y su cinturón. Es interesante que la primera acción de pacto que vemos hacer en Jonatán es quitarse algo, es deshacerse de algo, es entregar algo. Él entra al pacto no recibiendo algo, sino con la actitud de dar algo. No va al pacto a ver qué puede sacar de ganancia, sino que empieza a desprenderse cosas para celebrar ese pacto. Y no es un dato menor. Yo creo que la palabra de Dios no pone palabras por gusto, no es redundante como a lo mejor podemos ser nosotros cuando predicamos. Yo creo que cuando la palabra de Dios da un detalle, es para prestarle atención. Y a mí para acá, para mí mismo, si ustedes me permiten la confidencia, hay palabras que están de más. Por ejemplo, dice el versículo 4, se quitó Jonatán el manto que llevaba y se lo dio a David. ¿Por qué no decir directamente que le dio su manto a David? ¿Por qué esto aclarar de que se lo quitó y se lo dio a David? Primero y principal es importante que presten atención que esa vestidura de manto no era una mentira, aparentemente no era cualquier manto. ¿Se acuerdan cuando David estuvo a punto de eliminar a Saúl mientras él dormía, 1 Samuel 24, 4 y 5, que le corta el borde del manto? Ese término en hebreo es el mismo del manto que acá le está entregando Jonatán a David. Habla de un manto que según algunos podría ser identificatorio del rey y del príncipe. Y habla de que es muy significativo. Yo me lo saco, pero no lo saco para tirarlo, sino para ponérselo a otro.
Luego aclara otro gesto muy importante que tuvo Jonatán. Se sacó el manto, pero también se sacó, dice, otras ropas suyas. Otras versiones dice ropas militares. Pero es interesante porque en el idioma original es muy fuerte esto de que le dio esto otro y le dio esto otro más. Se va como exagerado el lenguaje. Y dice que le dio su espada, su arco y el talabarte, que era el cinturón donde iba la espada. Pero en el lenguaje original dice que se sacó esto y esto más, como queriendo resaltar este despojamiento de Jonatán para celebrar este acto. Yo creo que cuando Jonatán está haciendo eso, lo que está es reconociendo públicamente, porque estos pactos no eran en privado, eran en público, es importante aclararlo, estaba reconociendo en David quien tenía que tomar el liderazgo de Israel, estaba reconociendo que en David estaba en mejores manos que en él mismo su espada, su arco y su talabán. Algunas enseñanzas que yo saco de este primer momento del pacto. Uno no debería pactar con la intención de qué puede obtener de dicho pacto, sino de qué puede brindar a través de ese pacto. Lo segundo que yo encuentro acá es que el pacto no es el inicio de una relación, es la ratificación, el fortalecimiento y el compromiso público de una amistad que ha nacido previa. No podemos inventar la amistad, hermanos. No podemos gestar amistad porque se nos ocurra en 2 horas. Tenemos que propiciar como denominación la restauración de relaciones, de confianza, crear o recrear esa amistad que es el paso previo al pacto. ¿Por qué digo esto y me afirmo en esto? Porque en 1 Samuel 18:1 dice que el alma de Jonatán quedó ligada a la de David. Ustedes saben que para los hebreos el concepto de alma no es como el nuestro. Para el hebreo el hombre era una unidad psico, físico, espiritual, por decirlo de cierta manera. Cuando acá se está diciendo que el alma de Jonatán quedó ligada a la de David, lo que está queriendo decir es que una ligazón espiritual entre ambos. Primero ellos se unieron afectiva y espiritualmente y luego ellos se comprometieron en un pacto. La tercera enseñanza que yo saco de este primer momento del pacto es que frente al aprecio y reconocimiento que recibió David, Jonatán lo que hizo a través de este pacto es sumarse al aprecio que estaba recibiendo David y tratar de que su liderazgo se fortaleciera. Qué bien que nos haría cuando el Señor empieza a bendecir a un ministerio, poder en camino a Cristo. Apoyarlo, respaldarlo y bendecirlo. Segundo momento del pacto, vamos rapidito antes que se me duerma. Segundo momento del pacto, 1 Samuel 20. Ya la situación de David había cambiado por completo. Lo que no sabían las intrigas palaciegas que sucedían ahí en la casa de Saúl no entendían qué había pasado, porque David, de ser el héroe nacional, pasó a ser el enemigo público y a ser perseguido por cielo y tierra por el rey Saúl. En este contexto en que David se siente perseguido, él toma una decisión tal vez un poco arriesgada. 1 Samuel 19:18 dice que David fue a verlo a Samuel en Ramá. ¿Por qué es arriesgada? Porque si estaba escapándose, Ramá está muy cerca de Gabá, donde estaba Saúl. Era ir a la boca del león. Pero él fue. Necesitaba hablar con aquel que lo había ungido. Y habla. Pero no solamente esto, sino que 1 Samuel capítulo 20, versículo 1, dice la Reina Valera contemporánea así: David huyó de Nayot de Ramá, o sea, después de verlo a Samuel, pero fue a hablar con Jonatán. Y yo rescato esa palabrita que le agregaron acá en la contemporánea. Dice, pero fue a verlo a Jonatán. ¿Y por qué aprecio este pero? Porque estratégicamente era una decisión desastrosa. Porque Jonatán vivía donde vivía Saúl. Ir a la casa de Jonatán era ir a tocar la puerta a Saúl. Era ir a decirle al enemigo que lo quería eliminar, acá estoy, ¿cómo andás? Pero David, fíjense qué interesante,
a pesar de que estaba golpeando casi la puerta de Saúl, se sentía seguro con su amigo. Tenía el respaldo de él y lo va a ver. Y ahí es el momento que ustedes conocen de esa historia, en que Jonatán le dice, mira, no creo que mi papá te quiera matar, si mi papá te quisiera matar yo lo sabría, pero bueno, David un poco trata de convencer, hagamos esto, yo voy a hablar con mi papá, si mi papá me muestra que te quiere eliminar, salgamos al campo, se acuerdan la historia de las flechas, y la flecha, yo le digo, muchacho, voy a buscar la flecha que está más allá de vos, es que tenés que irte porque está todo mal con mi papá. Si le digo que venga más acá de las flechas, significa que mi papá realmente no te quiere eliminar. Pero lo interesante de este momento, de este segundo momento de pacto, fíjense lo que dice 2 de Samuel, capítulo 20, pero versículo 14. Dice así. Está hablando ahora Jonatán. Está finalizando el versículo 13 diciéndole a David que Jehová esté contigo como estuvo con mi padre. Versículo 14. Si para entonces estoy vivo, ¿quién? Jonatán, no David. Usa conmigo la misericordia de Jehová para que no muera. Y nunca apartes tu misericordia de mi casa. Cuando Jehová haya eliminado uno por uno a los enemigos de David de la faz de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Versículo 16. Así hizo Jonatán un pacto, pero ahora con la casa de David. O sea, lo que yo veo es que cuando aquel con el que yo he pactado en tiempo de reconocimiento público está pasándola mal, está en peligro su vida, yo en vez de decir, no, ahora, disculpad, pero nos alejamos un poquito hasta que vos mejores tu situación, sino que en ese tiempo de peligro yo ratifico y profundizo el pacto. Y no solamente lo hago conmigo, sino el pacto con mi descendencia. Y eso es lo que hizo Jonatán, porque Jonatán amaba a David, quería el bien de David, y en tiempos de peligro, él lo único que hizo fue profundizar el pacto. Y acá hay una de las definiciones más hermosas de lo que es un pacto en boca de Jonatán, cuando dice Jehová esté entre tú y yo. Qué linda definición de pacto. El Señor esté entre vos. Sinónimo de pacto. Tercer momento de pacto, 1 Samuel 23. Lo que han estudiado las correrías de David por el sur de Judá mientras lo correteaba Saúl tratándolo de matar, dice que ese periodo se proyectó entre 5 a 8 años. Cuando uno tiene un problema y ese problema persiste más del tiempo que uno se esperaba, del temor ya pasa a la duda y al desánimo. Y en 1 Samuel 23, ustedes lo tienen a David víctima, yo creo, de algo más que el desánimo, de la angustia. ¿Y por qué digo? Escuchémoslo al propio David en el salmo que escribió para cuando estaba en 1 Samuel 23, que es el Salmo 54. Si ustedes pues miran en sus Biblias el Salmo 54, el subtítulo habla de la situación de David en el desierto, pero particularmente este tiempo. Fíjense que decía David para esta época, este tercer momento del pacto. Versículos 6 y 7 del Salmo 54, que refleja, repito, 1 Samuel 23, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre Jehová porque es bueno, porque Él me ha librado ¿de qué? De toda angustia, y mis ojos han visto las ruinas de mis enemigos. Ustedes saben que en el hebreo la palabra angustia viene de estrecho, significa de alguien que está apretado, alguien que está oprimido por la situación. Así estaba David para 1 Samuel 23. Así estaba David en tiempo de angustia y de duda porque su persecución no terminaba. En ese tiempo, si ustedes me acompañan, llegan al versículo 16 de 1 Samuel 23, David, Jonatán va a ver a su amigo al desierto. No me pregunten cómo hizo David Jonatán para encontrarlo, a pesar de que Saúl no podía encontrarlo, pero Jonatán fue y lo encontró. Dice, versículo 16, Jonatán, hijo de Saúl, estoy en 1 Samuel 23, 16, se levantó y vino donde estaba David en Ores.
Escuchen bien lo que hizo. Lo reconfortó en Dios, diciendo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. No está hablando en potencial acá, Jonatán, está declarando algo. No te va a encontrar mi papá. Tú reinarás, otra declaración más, sobre Israel. Y acá en la tercera le pifió por deseo más que otra cosa. Y yo seré tu segundo, le dice Jonatán. Hasta mi padre Saúl lo sabe. En este tercer tiempo de angustia y de duda para una de las partes del pacto, yo veo que la otra parte lo que hace es respaldarlo, ratificar ese pacto para que el propósito de Dios en esa persona que está en angustia y en duda pueda seguir adelante. Fíjense qué gran favor nos hizo Jonatán a todos nosotros, ayudándolo a que David siga el camino que Dios había determinado para él en un tiempo de duda. Yo creo que en este tercer tiempo en que Jonatán le ratifica a David el futuro de Dios para su vida, Jonatán está cumpliendo al pie de la letra Proverbios 17, que dice: en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Entre el tercer y el cuarto y último momento del pacto pasa algo que no es menor, y es que bajo el mando de un Saúl que había descuidado mucho el frente filisteo por perseguirlo a David, no tiene mejor idea que presentarle batalla en el valle de Jezreel, o Israelón, o Magedón, o Megiddo, como le quieren llamar. En ese valle va Saúl con sus hijos. En ese valle muere Saúl en el monte Gilboa y muere Jonatán. El cuarto momento del pacto entre ambos, para mí, es el del cumplimiento final de este pacto. Pero lo interesante es lo siguiente: más de uno de ustedes ha predicado o ha escuchado de las tres coincidencias, ¿se acuerdan? De Jesús con Pedro a orilla del mar de Galilea, diciéndole: Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas, correspondiendo a las tres negaciones de Pedro. Es hermoso. Bueno, acá hay algo parecido en este compromiso final del pacto, porque en este cumplimiento final del pacto yo veo que David cumple 3 veces su promesa a Jonatán, y en esas 3 ocasiones le da vida al hijo de Jonatán cuando lo natural o lo esperable fuese la muerte. El primero de los momentos es el más conocido de todos, es el que a lo mejor ustedes más han predicado. Segunda de Samuel, capítulo 9. Estaba Mefiboset, ¿se acuerdan del hijo lisiado de Jonatán, viviendo en el desierto, en la casa de un tal Maquir? No la estaba pasando mal, posiblemente según algunos, pero ustedes imagínense los de Maquir cuando vieron llegar los soldados de David para buscar a Mefiboset. Lo normal era despedirse del Mefiboset, decirle: bueno, si no nos vemos acá, nos veremos allá, todo lo que uno hace en ese tipo de encuentros, porque lo normal era que la casa reinante matara a todos los descendientes de la casa anterior. En respuesta al pacto, David se lleva a Mefiboset, destinado a la muerte, a su corte y a su mesa. Y dice, segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 13, y este es el resumen de este primer momento: el Mefiboset estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Y ahí parecería que diríamos: y comieron perdiz y fueron todos felices, o al revés. Pero ese no fue el último momento. Hubo un segundo momento, y ustedes lo tienen en 2 de Samuel 16. Antes de esto, David había sufrido la rebelión de Absalón. ¿Se acuerdan? Absalón no solamente quiso rebelarse contra su padre, sino lo quiso matar. En plena rebelión, David recibe un regalo del criado de Mefiboset. Muy rápido, porque sé que usted conoce la historia. Siba, que le dice: mira, David, yo te traje todo esto para vos y los tuyos. Y David le pregunta: ¿y Mefiboset?
Y Siba le dijo, no, Mefiboset dijo que como vos vas a morir seguramente es el momento de él para recuperar el trono. Ah, eso dijo Mefiboset. Bueno, todas las tierras de Mefiboset, le dice David, así van, son para vos. Bien. Cuando David vuelve y el Señor lo salva de la rebelión y de la muerte, se reencuentra con Mefiboset, vagudo, abandonado. Y Mefiboset le dice, no, yo no dije eso, te mintió Siba. Cuando vos estabas oyendo, yo quise ir con vos, pero estoy viciado. Y Siba me traicionó. No sé qué creyó David. Lo cierto es que no lo mató a Mefiboset y dividió sus posesiones entre los dos. Si hubiera sido otro, tal vez en ese momento, la confianza de Mefiboset para David hubiera terminado ahí y hubiera terminado la vida de Mefiboset. Segunda ocasión de las tres, casualidad, que Jonatán había ratificado su pacto con David. Tercera ocasión, tal vez es la menos conocida, pero es la más grave de todas. Si ustedes luego leen en Josué 9, ustedes van a recordar uno de los fracasos más grandes de Josué como líder, con el engaño de los gabaonitas, ¿se acuerdan? Vinieron estas personas, se pusieron ropa vieja, agarraron pan con moho, y dijeron, nosotros venimos de lejanas tierras y venimos a hacer pacto con ustedes, porque vemos que ustedes están destruyendo a todo, tomando todo, hagan pacto con nosotros. Dice la palabra de Dios que no consultaron a Dios, ni Josué ni los suyos, e hicieron pacto de supervivencia, de tal manera que los gabaonitas delante de Dios, los israelitas se habían comprometido en realmente matarnos. En 2 Samuel 21, volviendo a la época de David, aparece una sequía de 3 años que David no entiende a qué se debe. Consulta con Dios y acompáñenme, 2 Samuel capítulo 21, y cobre ánimo a vuestros corazones porque ya estamos terminando. Dice, bueno, Dios le dice a David, bueno, esto es a causa de los gabaonitas, y los manda a llamar a los gabaonitas también. Y estamos ahí en 2 Samuel 21:3. Preguntó pues David a los gabaonitas, ¿qué puedo hacer por vosotros o qué satisfacción debo daros para que bendigáis la heredad de Jehová? Versículo 4. Los gabaonitas le dijeron, no tenemos nosotros queja por cuestiones de plata o de oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera nadie en Israel. Lo que vosotros digáis, eso haré, respondió David. Entonces dijeron ellos al rey, de aquel hombre que nos diezmó e intentó exterminarnos para que no quedara nada de nosotros en todo el territorio de Israel, que se nos entreguen 7 hombres de sus descendientes, y los ahorcaremos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Yo os lo entregaré, respondió el rey. ¿Y qué dice el versículo 7? El rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del juramento que David y Jonatán, hijo de Saúl, se habían hecho en nombre de Jehová. Se los resumo. Porque su abuelo no había cumplido un pacto, a Mefiboset casi lo mata. Porque su padre fue un hombre de pacto y que cumplió su pacto, Mefiboset salvó su vida. Tengo 47 años y ya hace varios años me estoy dando cuenta de que la vida es mucho más corta de lo que a mí me parecía. Que tengo que empezar a pensar un poquito más seriamente en mis hijos y en lo que el Señor tenga para ellos. Nosotros hoy estamos acá, o estamos comenzando a estar juntos, tomando un tiempo delante del Señor para orar, para buscar su voluntad, para tomar decisiones, para tener un horizonte a corto, mediano y largo plazo. Pero lo que a mí me enseña Jonatán y David es que si yo logro celebrar pactos en el nombre de Dios y en los tiempos de Dios ratificar esos pactos, no solamente yo voy a disfrutar de eso, sino que sobre todo en mis generaciones
van a tener una generación de vida y de bendición. Que el Señor, cuando nos vayamos en esta noche cada uno al descanso o a tomar los mates, nos pueda poner este pensamiento. No sé cuánto va a tardar más el Señor en venir, pero si tarda un poquito más de lo que uno piensa, lo que hoy estemos decidiendo acá, lo que hoy estemos pactando o no acá, lo van a disfrutar o lo van a sufrir nuestros hijos y nuestros nietos. Vamos a orar.